¿Cómo están jóvenes? Buenas noches. Vamos a empezar ya. Vamos a empezar esta ayudantía viendo los denominados ciclos termodinámicos, ¿ya? En estos ciclos termodinámicos son procesos completos, ¿no? Donde vamos a aplicar todas las fórmulas que hemos aprendido del día de ayer, de la ayudantía gratuita que di, ¿no? Entonces, estas son los tipos de energía que hemos visto que existen, ¿no? La energía interna, la, la primera ley de la termodinámica que me dice que el calor es igual al trabajo, que el calor más el trabajo es igual a la energía interna, ¿no? Hemos visto la variación de la energía interna, la variación de la entalpía, la variación del trabajo y del calor, ¿no? Y estas son las fórmulas que hemos propuesto, ¿ya? También vimos la convención de signos, ¿no? Cuando es que el calor es positivo, cuando es que el calor es negativo, cuando existe trabajo, cuando el trabajo es positivo, negativo, qué sé yo, ¿no? Eso lo ven del repaso de ayer. Y este es el formulario que hemos hecho, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver los denominados ciclos termodinámicos. Un ciclo termodinámico es un proceso en el cual el inicio es el mismo fin, ¿ya? Es decir, todos los datos que tenemos de inicio van a ser también los datos finales. Y cada ciclo se define por sus etapas, ¿no? Existe una etapa uno, etapa 2, etapa 3, y en este caso etapa 4, ¿no? Entonces fíjense que dice el ejercicio. 5 moles de un gas ideal a 70 grados centígrados y 3 atmósferas en un ciclo sufre las siguientes transformaciones, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es anotar los valores que nos están proponiendo, ¿no? Entonces fíjense, los números de moles son 5, ¿no? De un gas ideal, ¿ya? Como aquí no dice si esto es monoatómico o diatómico, yo lo tomo como si esto fuera monoatómico. Entonces, para un gas monoatómico, ¿cuánto es el valor del Cb y del Cp? ¿No? Esto lo hemos visto el día de ayer. Entonces, para el monoatómico, el Cb tiene el valor de 3 medios de la constante R, ¿no? Y el Cp tiene el valor de 5 medios de la constante R, ¿ya? Y ahora, esta R de aquí, ¿cuánto vale? Acordémonos que esta es la R de energía, ¿no? Es diferente a la R de los gases que nosotros conocemos, que es 0,082, ¿no? Aquí está el valor de la R de energía, fíjense. El INGE le va a dar estos valores, ¿no? Y esta es la R de los gases, ¿ya? Entonces, viendo estos conceptos ya podemos resolver el ejercicio. Entonces vamos a poner que esto de acá es monoatómico. Ya, fíjense cómo lo voy a hacer, ¿no? Primeramente nos vamos. ¿Qué es lo que me pide el ingeniero, no? Me pide encontrar la energía interna, la entalpía, el calor y trabajo en cada etapa. Es decir, yo tengo que encontrar la variación de la energía interna, la variación de la entalpía, la variación de calor y la variación de trabajo en cada etapa, ¿no? ¿Cuántas etapas son? 4. Etapa uno, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. ¿Ya?
Ahora sí, fíjense. Vamos a concentrarnos en la etapa uno. Fíjense. Etapa número uno. ¿Qué nombre recibe esta etapa? Me dice una expansión isotérmica al doble del volumen. Entonces, esta etapa viene a ser la denominada isotérmica. ¿Qué significa un proceso isotérmico? ¿Qué es constante en un proceso isotérmico? Temperatura. La temperatura. Entonces, la temperatura va a ser constante, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a poner la presión en A, el volumen en A y la temperatura en A. Esto de aquí se va a ir isotérmicamente hasta la presión en B, el volumen en B y la temperatura en B, ¿no? Ahora tenemos que rellenar los valores. Fíjense bien. ¿Con qué presión estoy iniciando yo? Aquí vamos a ver. Estoy iniciando con una presión de 3 atmósferas, ¿no? Entonces, eso mismo colocamos. La presión de 3 atmósferas y la temperatura de 70 grados centígrados, ¿no? Entonces, colocamos acá. En la presión colocamos 3 atmósferas, ¿no? Si quieren anotamos las unidades. El volumen no lo sé todavía. Y la temperatura, 70 grados centígrados. ¿La temperatura tengo que transformarla o no tengo que transformarla? La temperatura hay que transformarla a grados Kelvin, es decir, hay que sumarle 273. Entonces, fíjense, la temperatura, ¿cuánto va a ser igual? Calculamos, ¿no? 30 más 273. Me sale 303, ¿no? Temperatura 303 grados Kelvin. Entonces aquí tengo 303 grados Kelvin. Del estado A se va a ir a un estado B. Fíjense. Aquí directamente. Fíjense que en el otro estado no conocemos el volumen, no conocemos la temperatura y tampoco conocemos la presión, ¿no? Pero nosotros sabemos lo siguiente. Aquí dice expansión isotérmica al doble del volumen. Entonces, el volumen en B va a ser 2 veces el volumen en A, porque aumenta el volumen 2 veces. Y si este es un proceso isotérmico, ¿qué valor de aquí se repite en B? ¿Qué valor es constante? La temperatura, ¿no? Porque es un proceso isotérmico. Entonces, la misma temperatura de acá, 303, la voy a anotar acá. Proceso isotérmico, la temperatura es constante, ¿no? Entonces, tengo esos valores, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primeramente, tengo que calcular el volumen. Entonces, aquí es un proceso normal, ¿ya? Entonces, el volumen de aquí lo vamos a calcular normalmente. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La de los gases, ¿no? Presión en A por el volumen en A es igual a N por R por la temperatura en A. Despejamos el volumen. El volumen en A es los números de moles por la constante R del gas por la temperatura, ¿no? Todo esto dividido entre la presión en A. Reemplazamos valores. Entonces el volumen en A, fíjense, ¿cuántos son los moles que estábamos iniciando? 5 moles. Entonces copiamos acá, van a ser igual a 5 moles por R de los gases. ¿Cuánto es R de los gases?
Aquí está. De los gases 0,082, ¿no? Entonces copiamos 0,082 atmósferas por litro sobre grados Kelvin mol, ¿no? Todo esto multiplicado por la temperatura. La temperatura es de 303 grados Kelvin, dividido entre la presión. ¿Cuánto es la presión? 3 atmósferas. Reemplazamos valores, o mejor dicho, simplificamos, fíjense. Mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin y atmósfera se va con atmósfera. Entonces vamos a encontrar cuánto vale el volumen en A. Anotamos entonces. Sería 5 por 0,082 por 303 dividido entre 3 atmósferas. Sale 41,41, ¿no? Entonces el volumen es de 41,41 litros. Anotamos aquí. El volumen en A es de 41,41 litros. No, mejor dejémoslo sin unidades. ¿No? Sabemos que la presión es atmósfera. Ahora sí, para que entre más espacio, ¿no? ¿Listo? Ya tengo los valores iniciales. Ahora me faltan los valores en B, ¿no? Fíjense que aquí conozco el volumen en B. El volumen en B es 2 veces el volumen en A, sería 41,41. Entonces el volumen en B, ¿cuánto va a valer? Por 2, ¿no? Sería 82,82 litros. Ya tengo todos los valores, fíjense. Lo único que me falta es la presión en B. ¿Cómo es que puedo encontrar esta presión acá? Sencillamente puedo utilizar esta ecuación, ¿no ves? La presión en B por el volumen en B es igual a N por R por T en B. Y ahí despejamos presión. O también podemos utilizar la ley combinada de los gases. Fíjense. La ley combinada. ¿Cuál es la ley combinada de los gases? Sería la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Esto es isotérmico, que se me simplifican las temperaturas, ¿no? Entonces se eliminan esto. De aquí despejamos la presión en B. Fíjense, la presión en B es igual a la presión en A por el volumen en A sobre el volumen en B. Reemplazamos valores. ¿Cuánto es la presión en A? 3 atmósferas. ¿Cuánto es el volumen en A? 41,41 litros. Dividido entre el volumen en B. 82,82 litros. Simplificamos, ¿no? Litros se va con litros y me queda la presión en atmósfera. Fíjense cuánto va a salir. ¿La presión y el volumen son proporcional o inversamente proporcional? Sería 1,5. Entonces fíjense que son inversamente proporcionales, es decir, si el volumen aumentó de 41 a 82, la presión disminuyó. El volumen aumenta, la presión disminuye. La presión va a ser de 1,5, ¿no? Son inversamente proporcionales. Ya tenemos la etapa completa, ¿no? Tenemos presión, volumen y temperatura de la etapa A y la etapa B. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ya? Vamos a calcular las energías, que eso es lo que me está pidiendo el ingeniero, que calcule la energía interna, entalpía, calor y trabajo en esta etapa. Fíjense lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí, ¿no?
Vamos a poner energías de la etapa 1. Primeramente vamos a encontrar la energía interna. Entonces, fíjense, la variación de la energía interna en los números de moles por la capacidad calorífica de volumen constante por la variación de temperatura. Pero en un proceso isotérmico, ¿qué es lo que pasa? En un proceso isotérmico, la temperatura es constante, es decir, no existe variación de temperatura, ¿no? Fíjense, esto es isotérmico. Proceso isotérmico quiere decir que la variación de la temperatura es cero. ¿Qué quiere decir que la variación de la temperatura es cero? Que la temperatura final menos la temperatura inicial me va a dar cero, obviamente, porque la temperatura es la misma. Es como que si yo reemplazara valores, sería la temperatura final 303, aquí pongo 303, menos la temperatura inicial 303. 303 menos 303 me va a dar cero, ¿no? Directamente. Por lo tanto, todo número multiplicado por cero es cero. Entonces, la variación de la energía interna es cero. Número 2, vamos a calcular la entalpía. La entalpía es los números de moles por la capacidad calorífica a presión constante por la diferencia de temperatura. Lo mismo que la energía interna pasa con la entalpía. ¿Por qué? Porque la energía interna y la entalpía están en función de la temperatura, ¿no? Entonces se hace cero. Entonces la variación de entalpía es cero, ¿no? Aquí vamos a poner la variación de la temperatura es cero, por lo tanto, temperatura final menos temperatura inicial me va a dar el valor de cero. Y estos valores de temperatura son estos que están acá. Esto de aquí, ¿no? Todo número multiplicado por cero es cero. Entonces nos vamos a nuestra tablita y rellenamos, ¿no? Energía interna en la etapa 1 es cero. La entalpía en la etapa 1 es cero. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Continuamos entonces. Tenemos que calcular el calor y el trabajo. Entonces, fíjense, para un proceso isotérmico, este es el formulario que hicimos ayer, ¿no? Proceso isotérmico, la energía interna, la entalpía es cero. ¿Cómo calculamos el trabajo? El trabajo es menos N por R por T por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Entonces, anotamos aquí. Número 3. El trabajo es menos N por R por T por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Reemplazamos valores. El trabajo es menos, ¿cuántos son los números de moles? 5 moles, ¿no? Los moles son constantes. Menos 5 moles. ¿Qué R es esta? ¿Es R de los gases o la R de energía? Estamos calculando trabajo y el trabajo es una energía, entonces esta es la R de energía, ¿vale? 1.987 calorías sobre grados Kelvin mol. Por la temperatura es de 303 grados Kelvin. Por el logaritmo natural del volumen 2. ¿Cuánto vale el volumen 2? 82.82 litros. Sobre el volumen 1. ¿Cuánto vale el volumen 1? 41.41 litros. Entonces, esta es la fórmula, ¿no? Simplificamos valores. Fíjense, mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin, litro se va con litro y me queda el trabajo en la unidad de calorías. Entonces, fíjense, calculamos. Sería menos N por R por la temperatura por el logaritmo natural. Aquí puedo poner el logaritmo natural de 2, ¿no? Porque 82.82 dividido 41.41 me va a dar 2.
¿Cuánto sale el trabajo? Menos 2086,58. Punto 58 calorías, ¿no? Entonces eso mismo anoto en mi hojita de examen. Menos 2086,58. Ya tenemos 3 de la energía, nos falta el calor, ¿no? El calor es la energía número 4. ¿Cómo calculo el calor? A través de la primera ley. La variación de calor más la variación de trabajo es igual a la energía interna. Pero en este caso, la energía interna se hace cero. Entonces, el calor es igual a menos el trabajo. Reemplazando valores, el calor es igual a menos y el trabajo es menos 2086,58 calorías. Entonces, fíjense que el calor es menos por menos más 2086,58 calorías. ¿No? Ya tenemos la primera etapa completa. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Fíjense que aquí me dice una expansión. ¿Qué significa expansión? Que el volumen final, fíjense acá, una expansión significa que el volumen final va a ser mayor que el volumen inicial, ¿no? Y que el trabajo no va a salir negativo. Entonces, fíjense acá, el trabajo no salió negativo, ¿no? Y el calor es lo mismo que el trabajo con el signo cambiado. Entonces, ¿qué pueden decir del calor acá? ¿El calor se calienta o se enfría? El calor es positivo, entonces quiere decir que está en un calentamiento, ¿no? Es decir, mientras se expande, se calienta, ¿no? Ya tenemos la etapa número uno. Ahora nos vamos a ir a la etapa número 2. Fíjense, vamos a anotar aquí los valores. Etapa 2. ¿Qué me dice la etapa número 2? Dice calentamiento isobárico. Entonces, la etapa número 2, ¿qué nombre recibe? Isobárico. Cuando es isobárico, ¿qué significa que es constante? La presión, ¿no? Entonces, un proceso isobárico, la presión es constante, ¿no? Fíjense ahora, lo mismo que yo tenía en el estado B lo voy a copiar tal y como está. Entonces ponemos la presión en B, el volumen en B y la temperatura en B. Esto se me va a ir hacia otra nueva etapa. Va a ser la presión en C, volumen en C y temperatura en C. Los mismos datos que tenía en B, lo copio. 1,5, este es 82,82 y la temperatura 303, ¿no? Los mismos datos que tenía en B lo copio. Ahora nos vamos al estado C. En el estado C, ¿qué se repite? De B a C, ¿qué se repite? Se repite la presión. Entonces la presión de 1,5 se vuelve a repetir acá. 1,5, ¿no? Me dice calentamiento isobárico hasta 120 grados centígrados. Entonces aquí el ejercicio ya me está dando la temperatura en C. La temperatura en C es 120 grados centígrados. Ahora a esto hay que transformarlo a Kelvin. Le sumamos 273, ¿no?
Entonces la temperatura en C, ¿a qué va a ser igual? Sería 120 más 273. Me sale 393, ¿no? 393 grados Kelvin. Ahora me falta encontrar el volumen. ¿Cómo es que podemos encontrar el volumen acá? Podemos aplicar presión por volumen es igual a nRT, o también podemos hacerlo por la ley combinada. Fíjense, ley combinada. Sería entonces la presión en B por el volumen en B sobre la temperatura en B es igual a la presión en C por el volumen en C sobre la temperatura en C. De aquí, ¿qué tengo que hacer? Como esto es isobárico, las presiones se me eliminan. ¿Qué me queda? Volumen en B sobre temperatura en B es igual al volumen en C sobre temperatura en C. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que despejar volumen en C para encontrar este volumen de acá, ¿no? Entonces, fíjense, el volumen en C va a ser igual al volumen en B por la temperatura en C dividido la temperatura en B, ¿no? Estamos despejando. TC pasa a multiplicar, sería TC por volumen sobre temperatura, ¿no? Reemplazamos valores. ¿Cuánto es el volumen en B? 82.82 litros. Temperatura en C, 393 grados Kelvin, dividido la temperatura en B. Temperatura en B, 303 grados Kelvin. Entonces aquí se eliminan. Kelvin se va con Kelvin y me queda el volumen en litros. Ahora acuérdense de la teoría. A presión constante, el volumen y la temperatura son proporcional o inversamente proporcional. Es decir, si la temperatura está aumentando, ¿no? Entonces el volumen también va a aumentar o va a disminuir. Fijémonos. Esto lo vimos el día de ayer. Sería 82.82 por 393 sobre 303. Sería 107.42. ¿Ya? Tengo esos valores. Una vez tengo estos valores, ya puedo calcular las energías, ¿no? Entonces vamos a calcular la energía de la etapa número 2. Energía, etapa número 2. ¿Ya? Entonces, calculemos. Fíjense, esto es un proceso isobárico, perdón. Ponemos acá, proceso isobárico. En un proceso isobárico, ¿el calor a qué va a ser igual? Fíjense. En un proceso isobárico a presión constante, el calor es igual a la energía interna, ¿no? Número 3. Calor es igual a energía interna. Entonces, ponemos acá proceso isobárico, el calor a presión constante igual a la entalpía, diré. Es igual a la entalpía. ¿Ya? Es igual a la entalpía. ¿Ya? Ahora calculemos las energías. Número 1, la energía interna en los números de moles por el CB
por la variación de temperatura. Reemplacemos valores. La energía interna es igual a los números de moles, que son 5 moles, por en un proceso, en un, este, en un gas monoatómico, porque eso estamos suponiendo, el CB 3 medios de R, ¿no? Entonces, colocamos acá. Por la variación de la temperatura. Temperatura final es 393, menos temperatura inicial es 303 grados centígrados. Perdón, grados Kelvin. Grados Kelvin, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos el valor de R. Fíjense bien. La variación de la energía interna es igual a 5 moles por 3 medios de R de energía, ¿no? La R de energía es 1.987 calorías sobre grados Kelvin mol por la variación de temperatura. Entonces, fíjense, mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin, y me queda la variación de la energía interna. Reemplazamos valores. Sería 5 por 3 medios de R. R vale 1.987 por paréntesis 393 menos 303. ¿Cuánto sale esto? Fíjense, 5 por 3 medios por 1.987 menos 303, no está bien. Sería 1341.23, ¿no? Punto 23 calorías. Ya tenemos la energía interna, podemos calcular la entalpía. Entonces, número 2, la entalpía en los números de moles por la capacidad calorífica, presión constante, por la variación de temperatura. Reemplazamos valores. La entalpía, 5 moles por el Cp. El Cp vale 5 medios de la constante R, ¿no? Temperatura final menos temperatura de inicio, ¿no? Esta es R de energía. Reemplazamos valores. La entalpía, ¿qué va a ser igual? Sería 5 moles por 5 medios por 1.987 calorías sobre grados Kelvin mol por la variación de temperatura. Entonces, fíjense cuánto sale la entalpía. Reemplacen este valor en su calculadora y le va a salir 2235.38. ¿No? Estos mismos valores los reemplazamos aquí. 1341.23 y 2235.38. ¿Ya? Ahora sí. Paso número 3. Calculemos el calor. Número 3. El calor a presión constante es igual a la entalpía. Por lo tanto, el calor va a ser lo mismo que la entalpía, es decir, este mismo resultado. 2235.38 calorías, ¿no? Lo mismo anotamos acá. 38, ¿no? Nos falta calcular el trabajo. Entonces, fíjense cómo calculamos el trabajo. Número 4.
El trabajo es igual, podemos calcularlo por la primera ley de la termodinámica, ¿no? Más sencillo es. Fíjense, primera ley. La variación de calor más la variación de trabajo es igual a la variación de la energía interna. Despejemos trabajo. El trabajo es igual a la energía interna, ¿no? Este calor está como positivo, pasa como negativo, menos el calor. Entonces, fíjense, por teoría, el volumen está aumentando, ¿no? Si el volumen aumenta, el trabajo se está expandiendo, se está comprimiendo. Por teoría, fíjense, el trabajo se está expandiendo porque el volumen final está aumentando, es mayor que el volumen inicial. Entonces el trabajo no tiene que salir negativo. Entonces veamos si cumple. Reemplacemos datos. La energía interna es 1341,23 menos el calor. El calor es 2235,38 calorías. Entonces fíjense, el trabajo, ¿cuánto va a ser igual? Menos 894,15 calorías. Entonces eso mismo anotamos aquí. 15 calorías. Fíjense ustedes que hasta aquí ya tenemos la mitad de la etapa, ¿no? Tenemos etapa 1 y etapa 2. Una vez ya tenemos la etapa número 2, podemos pasar a la etapa número 3. Fíjense. Etapa 3, ¿no? Lo voy a poner con otro color. Etapa 3, ¿ya? En la etapa 3, ¿qué nombre recibe? Si acaso aquí el ejercicio decía 70, ¿no? Pero yo me equivoqué y le puse 30. Como todo el ejercicio lo trabajé con 30, ¿ya? Entonces ya no va a ser 70. Bórrenlo y póngale 30. Ahora sí. La etapa número 3 dice compresión isotérmica hasta el volumen inicial. Entonces esto es isotérmico. Etapa 3, vamos a ponerle isotérmico. En un proceso isotérmico, ¿qué significa? Que la temperatura es constante. Entonces, lo mismo que hicimos en el estado, en la etapa 2, vamos a hacer en la etapa 3, es decir, todo lo que está en C lo vamos a copiar. Entonces, fíjense, la presión en C, el volumen en C y la temperatura en C, se va a ir esto hasta la presión en D, el volumen en D y la temperatura D. Reemplazamos los mismos valores, ¿no? La presión era de 1,5. El volumen es de 107,42. La temperatura es de 393. Entonces, esto es isotérmico. Entonces, al ser isotérmico, la temperatura se repite, ¿no? 393, 393. ¿Ya? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más me dice acá? Hasta el volumen inicial. Entonces, ¿con qué volumen estábamos iniciando el ejercicio? Este es el volumen de inicio, ¿no? 41,41. Entonces, como es hasta el volumen inicial, se repite, ¿no? ¿Qué tenemos que calcular ahora? La presión, ¿no? Entonces, aquí vamos a utilizar la ley combinada de los gases. Lo vamos a hacer directamente, ¿no? Fíjense.
ley combinada de los gases. ¿Qué me dice la ley combinada de los gases? Que la presión 1, volumen 1, temperatura 1 es igual a la presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Como esto es isotérmico, las temperaturas se me eliminan. Despejemos la presión en D, fíjense. La presión en D es igual a la presión en C por el volumen en C dividido entre el volumen en D. Reemplacemos datos. ¿Cuánto era la presión en C? 1,5 atmósferas por el volumen en C, 107,42 litros, dividido entre el volumen D, 41,41 litros. Entonces se eliminan, fíjense. Litro se va con litro. Entonces, ¿cómo me queda esto? 1,5 por 107,42 sobre 41,41. La presión es inversamente proporcional al volumen, es decir, si el volumen aumenta, la presión aumenta. En este caso, el volumen está disminuyendo, por lo tanto, ya, por lo tanto, la presión va a aumentar, es decir, va a ser lo opuesto, ¿no? Sale 3,89. Entonces colocamos aquí, ¿no? 3,89, ¿no? Proceso isotérmico. Entonces, encontremos la energía para la etapa número 3. Ponemos de título, ¿no? Energía, etapa 3, ¿no? ¿Qué etapa es esta? Isotérmico. Isotérmico, ¿no? Entonces, la variación de la temperatura es cero, ¿no? Calculamos. Número 1. En un proceso isotérmico, ¿cuánto vale la energía interna? ¿No? La variación de temperatura es cero, por lo tanto, esto se me simplifica, ¿no? Entonces, la energía interna es cero. Número 2, la entalpía, fíjense. La entalpía es el número de moles por el Cp por la variación de temperatura, ¿no? La variación de temperatura es cero, es decir, la temperatura sigue siendo la misma. Por lo tanto, la variación de entalpía es cero. Número 3, el trabajo. El trabajo es menos N por R por T por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Reemplazamos valores, fíjense. El trabajo es los números de moles. ¿Cuántos son los números de moles? Son 5, ¿no? Serían menos 5 moles por R. R vale 1,987 calorías sobre grados Kelvin mol por la temperatura. La temperatura es 393. Por el logaritmo natural del volumen 2, que viene a ser 41,41. ¿Ya? Fíjense. Del volumen 2, el volumen 2 viene a ser 41,41 sobre el volumen 1. El volumen 1 es 107,42.
Ambos son litros. Se simplifican esto y me queda la variación de trabajo. Entonces, mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin y me queda caloría. Entonces, fíjense, sería menos 5 moles por 1,987 por 393 por logaritmo natural de 41,41 sobre 107,42. Entonces, fíjense que el trabajo me sale 3.721,82, ¿no? Calorías. Ahora, el calor. El calor es lo mismo que el trabajo con el signo cambiado, ¿no? Eso ya lo hemos visto, la primera ley. Entonces, ¿cuánto va a salir el calor? Menos paréntesis, menos, y el trabajo sale positivo, ¿no? 3.721,82 calorías. Reemplazamos acá. Entonces la energía interna es cero, la entalpía es cero, el calor es menos 3.721,82 y el trabajo es 3.721,82. Ya tenemos todo, lo único que nos falta es calcular la última etapa, ¿no? Enfriamiento isocórico hasta la temperatura inicial. En la última etapa ya nosotros tenemos todos los valores, ¿no? Fíjense. Y vamos a poner etapa 4. Etapa 4, ¿no? Copiamos directamente los valores que tenemos. La presión en D, es decir, el último valor de aquí lo copiamos. Presión en D, volumen en D y temperatura en D. Todo esto se me va a ir hacia la nueva etapa, que es la presión en A, volumen en A y la temperatura en A. Estos son los valores con los que nosotros estamos iniciando, porque con estos valores estamos cerrando el ciclo, ¿no? Entonces es nomás copiar los valores. ¿Cuánto era la presión en D? 3,89, ¿no? 3,89. El volumen en D, 41,41. La temperatura en D, 393. Todo esto se me va hasta los valores de inicio, 3 y 303, ¿no? 41,41 y 303, ¿no? Estos son los valores con los que yo estaba iniciando, ¿ya? Y esta es la última etapa, ¿no? Ahora, del D al A, ¿qué datos son iguales? El volumen, ¿no? Los volúmenes son los dos iguales. Entonces, esto de aquí es isocórico, ¿no? Entonces, podemos calcular las energías, fíjense, ¿no? Vamos a poner energías, etapa 4. Número 1. La energía interna es los números de moles por el CB por la variación de la temperatura. La energía es 5 moles por CB. El CB es 3 medios de la constante R, ¿no? Por la variación de la temperatura.
303 menos 393 grados Kelvin. Entonces, de ahí sale la energía interna. Mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin. Fíjense, sería 5 por 3 medios de R, ¿no? ¿Cuánto vale R? 1.987 por 303 menos 393. Entonces, ¿cuánto sale energía interna? Menos 1341.23, ¿no? Calculemos ahora la entalpía. Número 2, la entalpía en los números de moles por el Cp por la variación de la temperatura, ¿no? Reemplazamos valores. La entalpía es 5 moles, el Cp es 5 medios de la constante R que vale 1.987 por la diferencia de temperatura, es decir, 303 y 393 grados Kelvin. Entonces, ¿cuánto sale la variación de entalpía? Sale 2235 menos 2235.38 calorías, ¿no? Y los mismos valores los anotamos aquí. Entonces, ¿cuánto era la entalpía? 2235 menos, ¿no? Menos 2235.38, ¿no? La energía interna era menos 1341.23, ¿no? Ahora, fíjense el trabajo, número 3. El trabajo es menos presión por diferencial de, perdón, menos presión por variación de volumen, es decir, el volumen final menos el volumen inicial. Pero como aquí me dice proceso isocórico, es decir, el volumen es constante, entonces vamos a decir esto. La variación de volumen es cero, porque esto es un proceso isocórico, es decir, el volumen es el mismo, es como que yo reste 8 menos 8, digamos. Por lo tanto, el trabajo es cero, ¿no? Si el trabajo es cero, entonces, número 4 de la primera ley, ¿qué podemos decir? Que el calor más el trabajo es igual a la energía interna. Aquí el trabajo no existe, ¿no? Entonces, el calor a volumen constante es igual a la energía interna. Entonces, el calor, ¿cuánto va a ser? Menos 1341.23 calorías. Y con esto terminamos, ¿no? Entonces aquí sería 0 y este sería el mismo, ¿no? Menos 1341.23. Ya tenemos todos los valores que nos pide el ingeniero. Ahora podemos hacer la comprobación del estado, ¿no? ¿Qué significa esto? Que podemos ver si está bien resuelto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer esta comprobación? Tenemos simplemente que sumar, ¿no? Entonces sumemos cada uno, la fila de cada uno por separado. Fíjense que la energía interna me va a dar 0, ¿no? La entalpía también me va a dar 0, ¿no? Esto de aquí está correcto porque siempre los valores tienen que dar 0. Ahora el calor y la temperatura, ahora el calor y el trabajo tienen que ser lo mismo pero con el signo contrario. Fíjense lo siguiente. Calculemos el calor, por ejemplo. Sería 2086.58 más 2235.38
menos 3721,82 menos 1341,23. Entonces, menos 741,09, ¿no? Menos 741,09. Entonces, el trabajo no tiene que dar positivo este número, ¿no? Fíjense, menos 2086,58 menos 894,15 más 3721,82. Fíjense, me da lo mismo positivo y me da todo perfectamente redondeado, ¿no? Fíjense que he redondeado bien los decimales para que el resultado me saliera exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esta de aquí es la comprobación del ciclo. La energía interna y la entalpía me tienen que dar cero. El calor y el trabajo tienen que ser el mismo número, pero con datos cambiados. Es decir, si uno es positivo, el otro negativo, y así sucesivamente. ¿No? ¿Preguntas hasta aquí? Aquí teníamos un error, ¿no? Era 70, yo le puse 30, pero ya no nos afectó para nada. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Está fácil o está difícil? ¿Cómo lo ven? Vamos a hacer este otro ejercicio. Dice 7 moles de un gas ideal monotómico se somete al siguiente ciclo. Etapa 1, de A hasta B, ¿no? Los valores de A son 2 atmósferas, 22,4 litros, 546 grados Kelvin. Los valores de B son 2 atmósferas, 11,2 y 273 grados Kelvin. Etapa 2, de B hasta C. En la etapa 2, los valores de B se vuelven a repetir aquí, ¿no? Tal y como hicimos en el anterior ejercicio. Sería 2 atmósferas, 11,2 y 273. Se va hasta C, que contiene 4 atmósferas, 11,2 y 546. La última etapa, la etapa número 3, los valores de C se vuelven a repetir acá. Sería 4 atmósferas, 11,2 y 546 hasta la etapa A. Entonces aquí el ciclo está completo, ¿no? Desde A hasta A, ¿no? Lo mismo que en el anterior, teníamos A hasta de 2 atmósferas, 22,4 litros y 546 grados Kelvin, ¿no? Encontrar la variación de la energía, la variación de la entalpía, la variación del calor, la variación de trabajo en cada una de las etapas, ¿ya? Entonces, lo mismo que en el anterior ejercicio, aquí tenemos que encontrar la variación de la energía interna. Vamos a colocar bien, ¿no? La variación de la energía interna, la variación de la entalpía, la variación del calor y la variación del trabajo en cada etapa, es decir, la etapa 1, etapa 2 y etapa 3, ¿no? Fíjense que en esta parte de aquí, una de las ventajas es que ya el INGE ya me está dando las etapas completas, ya no tengo que calcular por la ley de los gases. Entonces empecemos con la primera etapa, ¿no? Etapa 1. A simple vista, ¿qué etapa es esta? Fíjense. De A hasta B, ¿qué tengo yo constante? ¿Qué dato se repite acá? ¿La presión, el volumen o la temperatura? Se repite la presión, ¿no? Fíjense. La presión sigue siendo la misma aquí. Aquí la presión es de 2 atmósferas, aquí también es de 2 atmósferas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué proceso es este?
proceso isobárico, ¿no? Donde la presión es constante, ¿no? Entonces vamos a calcular las energías. Número uno, la energía interna es los números de moles por, aquí no me hace, aquí fíjense, me dice 7 moles, entonces aquí vamos a anotar datos, ¿no? Los números de moles son 7 de un gas ideal monoatómico. ¿Qué quiere decir esa palabra monoatómico? Nos vamos atrás y fíjense acá, ¿no? Cuando el gas es monoatómico, el Cb es 3 medios de R y el Cp es 5 medios de R. Entonces volvemos aquí y decimos lo siguiente, ¿no? El Cb es 3 medios de la constante R y el Cp es 5 medios de la constante R. Esto porque es un gas monoatómico, ¿no? Ahora sí, continuemos. Entonces la energía interna es los números de moles por el Cb por la variación de la temperatura. Reemplazamos valores. La energía interna es los números de moles por el Cb. El Cb es 3 medios de R por la variación de la temperatura. Reemplazamos una vez más. ¿Cuántos son los números de moles? 7, ¿no? Sería entonces 7 moles por 3 medios de la constante R. Esta R no se olviden que es de energía, ¿no? Porque la energía interna es una energía, la entalpía es una energía, calor y trabajo también son energías. Entonces, 1.987 calorías sobre grados Kelvin mol por la variación de la temperatura, ¿no? Temperatura final 273 y temperatura inicial 546 grados Kelvin. ¿Qué podemos decir de este estado? A ver, fíjense. ¿Se está calentando o se está enfriando? Fíjense la temperatura está disminuyendo, por lo tanto podemos decir que es un enfriamiento, enfriamiento isobárico. ¿Qué podemos decir de los volúmenes? Los volúmenes están, el volumen está aumentando, está disminuyendo. El volumen está disminuyendo, fíjense. Cuando disminuye es una compresión o una expansión. Cuando disminuye es una compresión, ¿no? Entonces podemos decir lo siguiente. Enfriamiento isobárico o podemos decir también una compresión isobárica. Si esto es un enfriamiento, la energía interna, la entalpía y el calor me van a salir con el signo negativo. Entonces, ¿cuánto es la energía interna? Sería 7 por 3 medios de R, ¿no? 1.987 por la variación de temperatura 273 menos 546, ¿no? Me sale 5.695.74, ¿no? ¿Ya? Anotamos eso. Menos 5.695.74. Ahora la entalpía. Número 2. La entalpía en los números de moles por el Cp por la variación de temperatura, ¿no? Reemplazamos datos. La entalpía en los números de moles, que sería 7 moles, por el Cp que vale 5 medios de la constante R, 1.987 calorías sobre grados Kelvin mol
por la variación de temperatura. Entonces calculamos la entalpía. Ustedes pongan este valor y le va a salir lo mismo que esto, ¿no? 975 menos 9492.89. 89 calorías. Entonces aquí sería menos 0.89. Número 3. ¿Qué pasa con el calor en este proceso? El calor a presión constante, ¿a qué va a ser igual? Revisen el formulario, es igual a la entalpía, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente. El calor a presión constante es igual a menos 9492.89 calorías. Anotamos aquí, ¿no? Número 4. Utilizamos la primera ley. ¿Qué me dice la primera ley? La variación de calor más la variación de trabajo es igual a la variación de la energía interna. Despejamos el trabajo. El trabajo es igual a la energía interna menos el calor. Reemplazamos valores. ¿Cuánto sale la energía interna? Menos 5695.74. Menos el calor. El calor es menos 94.9492.89, ¿no? Entonces, el trabajo me va a dar en la unidad de calorías, ¿no? Porque estos dos son calorías. Ahora sí, fíjense, sería menos 5000, perdón, no es menos, ¿no? Aquí bueno, es menos porque, o sea, aquí es positivo la energía interna, pero la energía interna está con el signo negativo, entonces sería menos 5695.74, menos por menos me da más 9492.89. Entonces, fíjense, el trabajo me da positivo porque esto es una compresión, ¿no? 3797.15. 3797.15. Preguntas hasta aquí, dudas que tengan, hay algo que no han entendido, abren ahora o se callan para siempre. Tenemos la primera etapa, ¿no? Ahora calculemos la segunda etapa. Vamos a copiar esto de aquí. Etapa 2, ¿no? En la etapa 2, ¿qué tenemos constantes que se parecen? Fíjense, analícenlo. ¿Qué es constante en la etapa 2? En la etapa 2, lo que es constante es el volumen, ¿no? Fíjense, el volumen es el mismo, ¿no? Entonces podemos decir que este es un proceso isocórico. Proceso isocórico significa que el volumen es constante, ¿no? ¿Y qué más podemos decir aparte que es un proceso isocórico? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿La temperatura aumenta o disminuye?
En este caso, la temperatura está aumentando, entonces podemos decir que es un calentamiento isocórico, ¿no? Fíjense, podemos ponerle el nombre de calentamiento isocórico, ¿no? Entonces, fíjense, número uno, la energía interna es los números de moles por el CB por la variación de temperatura. Reemplazamos valores. La energía interna es los números de moles que son 7, ¿no? 7 moles por el CB. El CB para un gas monoatómico, ya hemos dicho, vale 3 medios de la constante R. R es 1.987 calorías sobre grados Kelvin mol por la variación de la temperatura. Temperatura final 546 menos temperatura inicial 273. Eliminamos mol se va con mol y Kelvin se va con Kelvin, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Fíjense, sería 7 por 3 medios, ¿no? Por 1.987 por paréntesis 546 menos 273, ¿no? Me sale 5.695.74. Entonces lo mismo copiamos acá, ¿no? 5.695.74, ¿no? Ahora calculemos la entalpía. Número 2, la entalpía es los números de moles por la capacidad calorífica a presión constante por la diferencia de temperatura, ¿no? Reemplazamos valores. La entalpía es igual a 7 moles por el Cp que vale 5 medios de la constante R, 1.987 calorías sobre grados Kelvin mol por la diferencia de temperatura. Entonces, calculamos la entalpía. Fíjense, mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin. Entonces, sería lo siguiente. Dividido entre 3 por 5. Me sale 9492.89, ¿no? 9492.89 calorías. Aquí también es calorías. Entonces anotamos, ¿no? 9492.89, ¿no? Número 3. El trabajo es igual a menos la presión por variación de volumen, ¿no? Entonces, como no hay variación de volumen, el trabajo me va a dar 0. Número 4. De la primera ley, sé que el calor más el trabajo es igual a la energía interna. Como el trabajo es 0, entonces podemos decir que el calor a volumen constante es igual a la energía interna. Por lo tanto, el calor es igual a 5.694.74 calorías, ¿no? Copiamos lo mismo acá. Y este es 0. ¿Ya? A ver, aquí es 95, ¿no? O sea, el cálculo de aquí le peleé yo. Aquí en lugar de 4 era el 5. Aquí y aquí. Pero después de eso está bien, ¿no? 95. Ahora sí, ya concuerda con el de arriba, ¿no? Ya tenemos la etapa número 2.
nos podemos ir a la etapa final, ¿no? Etapa 3. La etapa número 3, ¿qué valor creen ustedes que toma esto? Fíjense que es constante. Lo que es constante es la temperatura, ¿no? La temperatura es constante. Por lo tanto, este es un proceso o etapa isotérmica. Una etapa isotérmica significa que la temperatura es constante. Ahora, ¿qué nombre le podemos dar a esto también aparte de isotérmico? Fíjense que el volumen está aumentando. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es una expansión o una compresión. Es una expansión, ¿no? Porque el volumen aumenta. Entonces podemos decir expansión isotérmica. Como esto es isotérmico, quiere decir que la variación de la temperatura es cero. Quiere decir que la variación de temperatura, es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial va a ser cero. Entonces, fíjense, número uno, la energía interna es los números de moles por la capacidad calorífica volumen constante por la variación de la temperatura. Entonces esto se me hace cero. Entonces no existe energía interna. La entalpía es los números de moles por la capacidad calorífica a presión constante por la variación de temperatura, que también se me hace cero, ¿no? Número 3. Aquí hagamos. El trabajo es menos n por r por t por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Reemplazamos fórmula. El trabajo es menos n. ¿Cuánto valía n? N valía 7 moles. Entonces sería menos 7 moles por 1.987 calorías sobre grados Kelvin mol por la temperatura de 546 grados Kelvin por el logaritmo natural del volumen 2, que sería 22,4 sobre el volumen 1, 11,2 litros y litros, ¿no? Simplificamos unidades. Mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin y litro se va con litro. Entonces, fíjense, el trabajo, que sería igual menos 7 por 1.987 por 546 por el logaritmo natural del volumen 2, 22,4 sobre el volumen 1. Sería 0.2. Sería menos 5263,98, ¿no? Calorías. Y nosotros sabemos que en un proceso isotérmico, número 4, a través de la primera ley que no puede faltar, es inevitable, el calor más el trabajo es igual a la energía interna. Como la energía interna es cero, entonces el calor es igual a menos el trabajo. Si reemplazamos valores, el calor es igual a menos el trabajo es menos 5263,98 calorías, ¿no? Negativo se va con negativo y el calor es positivo. Entonces este es 0, 5263,98 positivo y este es negativo, ¿no?
Hacemos la verificación para ver si está bien resuelto. Aquí y aquí, aquí y acá, ¿no? Ahora la suma de esto me va a dar cero. La suma de esto me va a dar cero. El calor y el trabajo tienen que ser lo mismo con el signo diferente, pero tiene que ser el mismo número. Fíjense. El trabajo, 3797.15 menos 5263.98 menos 1466.83. Entonces el calor me tiene que salir positivo, ¿no? Fíjense, menos 9492.89 más 5695.74 más 5263.98. Fíjense, positivo, ¿no? Y me salió exactamente lo mismo. Así tienen que ser ustedes en el examen. Y les tiene que salir lo mismo, ¿no? Preguntas hasta aquí, dudas que tengan, algo que quieran agregar. Ya, continuamos entonces, ¿no? Vamos a hacer el último y con eso acabamos hoy día. Lo mantenemos y ya. Al último le vamos a cambiar los valores, ¿no? A ver, 2 moles de un gas, en lugar de monoatómico pongámosle diatómico. Diatómico, ¿no? Ahora esta R cambiémosla, en lugar de 1.987 pongámosle 8.314. Ya no va a ser caloría, esto va a ser joules sobre grados Kelvin mol, ¿no? Ahora sí, ya trabajemos con estos nuevos valores. Ustedes han visto que cuando yo hice este ejercicio hace ratito, ¿no? En el ejemplo 1, y lo hice paso a paso, ¿no? Por ejemplo, aquí lo tenemos. Fíjense, primeramente, en etapa 1, primeramente calculé los gases y luego calculé las energías, ¿no? Luego en etapa 2, primero calculé el gas y luego calculé la energía. En etapa 3, primero calculé el gas. Así es, eso es hacerlo paso a paso, ¿no? Ahora, también existe otra forma de hacerlo esto, pero ya mucho más rápido, ¿no? Primeramente calculemos todas las presiones, volumen y temperatura, así como estaban en este ejemplo de acá, ¿no? Acomodémoslo así y de esta forma podemos calcularlo mucho más rápido, ¿no? Fíjense, dice lo siguiente, está grabando, ¿no? Ya. 2 moles de un gas ideal diatómico a 110 grados centígrados y 11 atmósferas en un ciclo sufren las siguientes transformaciones. Número 1, expansión isotérmica al doble del volumen. Número 2, calentamiento isobárico hasta 200 grados centígrados. Número 3, compresión isotérmica hasta el volumen inicial. Número 4, enfriamiento isocórico hasta la temperatura inicial, ¿no? Me pide encontrar la variación de la energía, calor, trabajo en cada etapa. Entonces, esto es lo que nos pide, ¿no? Me pide la variación de la energía interna, la variación de la entalpía, la variación del calor y la variación de trabajo en cada una de las etapas, ¿no? Primeramente vamos a calcular toda la presión, volumen y temperatura, ¿no? Con eso ya podemos resolverlo más rápido. Fíjense, esto es cuando ya tienen un poquito más de experiencia, ¿no? Fíjense, etapa 1, ¿no?
decimos lo siguiente: la presión en A, el volumen en A y la temperatura en A se va hacia la presión en B, volumen en B y temperatura en B, ¿no? ¿Cuáles son los datos que tenemos en A? Fíjense, tenemos 11 atmósferas y 110 grados centígrados. Entonces aquí ponemos 11, el volumen no lo conozco, y para estar seguro esta vez de la que temperatura la vamos a anotar bien, ponemos, ¿no? 110 más 273, 383, ¿no? 383, 383, ¿no? La primera etapa dice que es isotérmica, ¿no? Entonces aquí se repite la temperatura, 383, ¿no? Y me dice hasta el doble del volumen, ¿no? Entonces, el volumen en B es dos veces el volumen en A, ¿no? Calculemos el volumen en A primeramente. Utilizamos la ley de los gases. Entonces digo yo, la presión por el volumen es igual a N RT. El volumen es N por R por T sobre la presión. Entonces, ¿cuánto va a ser el volumen? Fíjense, sería 2 moles, ¿no? Entonces pongo acá 2 moles por 0,082 por 383 sobre la presión, ¿no? ¿Cuánto es la presión? 11 atmósferas. 11, ¿no? Aquí me olvidé poner las unidades, pero va a salir litros, confíen en mí. Entonces aquí ponemos, ¿no? 2 moles. Calculamos el volumen. El volumen sería igual a 2 por 0,082 por 383, ¿no? Esto dividido entre 11 me sale 5,71. 5,71 litros. Entonces colocamos acá. Entonces el volumen 2 es 2 por 5,71. Entonces decimos lo siguiente: 5,71 por 2. Me sale 11,42. Aquí ponemos 11,42, ¿no? Ahora calculamos la presión en B. ¿Qué utilizamos? La ley combinada. Entonces decimos lo siguiente: ley combinada, ¿no? La presión en A por el volumen en A sobre la temperatura en A es igual a la presión en B por el volumen en B sobre la temperatura en B. Las temperaturas son iguales. Entonces, la presión en B es la presión en A por el volumen en A sobre el volumen en B, ¿no? Reemplazamos valores. Sería 11 atmósferas por 5,71 litros sobre 11,42 litros. Entonces, esto me sale 5,5, ¿no? 5,5 atmósferas. Ya tengo la etapa número 1 calculada, ¿ya? Ustedes van a copiar esto, ya, pero yo lo voy a borrar ahorita, porque voy a calcular la etapa 2 más abajito. Ustedes asegúrense de copiar esto de acá, cuando vean el video, ¿no? Ahora la etapa número 2, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la etapa número 2. ¿Preguntas hasta aquí? Etapa 2. En la etapa 2 tengo la presión en B, el volumen en B y la temperatura en B. Y todo esto se me va hasta la presión en C, volumen en C y temperatura en C, ¿no? Entonces con esto ya puedo calcular
Copiamos los datos de B, ¿no? Sería 5.5, 11.42 y 383. Ahora, la etapa B me dice calentamiento isobárico hasta 200 grados centígrados, ¿no? Entonces esto es isobárico, se repite la presión. El volumen no lo conozco y la temperatura es hasta 200 centígrados. Transformamos a Kelvin, 200 más 273 sería 473. Hay que calcular el volumen, ¿no? Utilizamos la ley combinada. Sería presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Qué constante? Las presiones, ¿no? Entonces, despejamos el volumen. El volumen 2 es el volumen en B por la temperatura C sobre la temperatura B. Reemplazamos valores. El volumen en B, ¿cuánto es? 11.42 litros por la temperatura en C de 473 grados Kelvin sobre la temperatura en B de 383 grados Kelvin. Kelvin se va con Kelvin y me queda el volumen C, ¿no? Sería 11.42 por 473 sobre 383. 14.10, ¿no? Ya tengo todos los datos de la etapa 2, ¿no? Ahora nos vamos a la etapa 3. Voy a borrar esto y ustedes lo copian en sus apuntes. Ya porque de aquí vamos a sacar la etapa 3. ¿Qué me dice la etapa 3? Fíjense. Etapa 3, ¿no? La etapa 3 me dice que esto es una compresión isotérmica hasta el volumen inicial, ¿no? Entonces, etapa 3, isotérmica, fíjense. Presión C, volumen C, temperatura C. Se me va a ir hasta la presión D, volumen D y temperatura D. Copiamos los mismos valores. Aquí sería 5.5, 14.10 y 473, ¿no? Esto es isotérmico, entonces la temperatura se repite hasta el volumen inicial. Entonces el volumen de inicio es 5.71, ¿no? ¿Cuánto va a ser la presión? Calculemos. Ley combinada. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Las temperaturas son iguales. Entonces, la presión en D es igual a la presión en C por volumen C sobre el volumen D. Reemplazamos valores. La presión en C es 5.5 atmósferas. El volumen C es de 14.10 litros. El volumen D es de 5.71 litros. Litros se va con litros y me queda atmósfera. Fíjense. 5.5 por 14.10 sobre 5.71. 13.58. 58, ¿no? Sí. 13.58 atmósferas, ¿no? Tiene lógica porque fíjense, el volumen disminuye y la presión aumenta, ¿no? Y la última etapa ya no es necesaria leerla, ¿no? Porque la última etapa todo se repite, es decir, D vuelve al estado de inicio, es decir, al estado A. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Fíjense. Etapa 4, ¿no? La presión en D, el volumen en D y la temperatura en D
se me va hasta la presión en A, volumen en A y la temperatura en A, ¿no? Tenemos esos valores. Simplemente reemplazamos los datos. Sería 13,58, 5,71, 473, ¿no? Todo esto se me va hasta 11, 5,71 y 383, ¿no? La última etapa podemos deducir que es isocórico, ¿no? Ahora, la última etapa puede ser un enfriamiento isocórico porque la temperatura está disminuyendo. Entonces veamos, enfriamiento isocórico, ¿no? Hasta la temperatura inicial, ¿ves? Tal y como le dije. Enfriamiento isocórico, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Ya tenemos la parte más sencilla, ¿no? Ahora podemos calcular las energías, ¿ya? Podemos calcular las energías, fíjense. La etapa 1 es isotérmico, ¿no? Entonces, fíjense. Energía, ¿no? Primeramente, ¿cuántos son los números de moles? 2. Entonces ponemos número de moles. Esto de aquí es un gas diatómico, entonces volvemos hacia atrás y vemos. Cuando el gas es diatómico, el Cb es 5 medios de R y el Cp es 7 medios de R. Entonces cambiamos esos valores. Entonces anotamos aquí, ¿no? El Cb es 5 medios de R y el Cp es 7 medios de R. Porque esto es diatómico, ¿no? Entonces calculemos primeramente la etapa 1. La etapa 1 es isotérmico. Entonces, la energía interna es 0. Número 2, la entalpía es 0. ¿Ya? Número 3, el trabajo es menos N por R por T por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Reemplazamos valores. El trabajo es menos 2 moles por, ahora R estamos trabajando en otra unidad, ¿no? Fíjense, R es 8,314, ¿no? Porque no va a salir en joules. 8,314 joules sobre mol grados Kelvin por la temperatura de 383 por el logaritmo natural de 11,42 sobre 7,71. Litros y litros se me simplifican, ¿no? De aquí también se me simplifican mol con mol, Kelvin con Kelvin. Entonces me queda que el trabajo, ¿cuánto va a ser? Sería menos 2 por 8,314 por 383 por el logaritmo natural de 11,42 sobre 5,71 menos 44,14,32 joules, ¿no? Y acuérdense que en un proceso isotérmico el calor es lo mismo que el trabajo, pero con el signo cambiado, ¿no? Entonces el calor va a ser 4.414,32 joules positivo, ¿no? Entonces rellenamos acá 0,
0, 4414.32, ¿no? Y el trabajo es con el signo negativo, ¿ya? Etapa número 2 es isobárico, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner etapa 2, ¿no? Número 2, isobárico. Número 1, la energía interna en los números de moles por el Cv por la variación de la temperatura. Reemplazamos valores. La energía interna es 2 moles por el Cv diatómico, ¿no? 5 medios por 1, no. Ahora estamos trabajando en joules. 8.314 joules sobre mol grados Kelvin por la variación de la temperatura, ¿no? ¿Cuánto es la temperatura final? 473. ¿Cuánto es la temperatura inicial? 383 grados Kelvin, ¿no? Entonces, Kelvin se va con Kelvin y mol se va con mol. Entonces me sale la energía interna. Va a ser 2 por 5 medios por 8.314 por 473 menos 383, ¿no? Sale 3741.3 joules. Ahora, la entalpía, ¿no? Número 2, la entalpía en los números de moles por el Cp por la variación de la temperatura. Reemplazamos valores. 2 moles por 7 medios, porque es diatómico, ¿no? Por la variación de temperatura. 473 menos 383 grados Kelvin. Sería 5237.82. 5237.82, ¿no? A 3. Perdón, número 3 es un proceso isobárico. El calor a presión constante es igual a la entalpía, ¿no? Por lo tanto, el calor es 5237.82 joules, ¿no? Y por último, el trabajo. Fíjense, el trabajo es, por la primera ley podemos hacerlo, ¿no? Más rápido. Entonces podemos decir lo siguiente. Primera ley me sale que la variación de calor más la variación de trabajo es igual a la energía interna. Entonces el trabajo es la energía interna menos el calor. Reemplazamos datos. ¿Cuánto sacamos la energía interna? 37,41,3, ¿no? 41.3 menos. Entonces, ¿cuánto nos sale el trabajo? Nos sale menos 1496
punto 52 joules. Entonces, aquí no, 1496,52. Y el calor es lo mismo que la entalpía, ¿no? 5237,82. Etapa 3 isotérmica, ¿no? En un proceso isotérmico sabemos que la energía interna y la entalpía es cero, ¿ya? Y ponemos número 3 isotérmico. La energía interna y la entalpía, ambos es igual a cero, ¿no? Proceso isotérmico. Número 1, número 2, ¿no? Número 3, el trabajo es menos N por R por T por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Reemplazamos valores. ¿Cuánto equivale N? 2, ¿no? Sería entonces menos 2 moles por 8.314 joules mol grados Kelvin por la temperatura que es constante 473, ¿no? Por el logaritmo natural del volumen 2, 5.71, sobre el volumen 1, 14.10, ¿no? Litros y litros, ¿no? Entonces se simplifican unidades. Kelvin con Kelvin y los litros se simplifican. Entonces calculamos el trabajo y nosotros sabemos que el calor es lo mismo que el trabajo con el signo cambiado, ¿no? Entonces aprovechemos y calculamos. El trabajo sería menos 2 por 8.314 por 473 por logaritmo natural de 5.71 sobre 14.10. Me sale 7109.65. A ver, redondeando, sí. Entonces el calor es negativo, ¿no? Punto 65 y este es positivo, ¿no? La etapa final, ¿no? Isocórico, un proceso isocórico, el trabajo es cero. Entonces, vemos acá, etapa número 4, isocórico. Entonces decimos lo siguiente, la energía interna es los números de moles por el CB por la variación de la temperatura, ¿no? Reemplacemos valores directamente. Sería 2 moles por 5 medios por 8.314, ¿no? 8.314 joule mol grados Kelvin por la variación de la temperatura, la etapa final, ¿no? 383 y 474. Sacamos la energía interna, ¿no? Y la entalpía. Reemplazamos valores.
8.314, ¿no? Entonces, calculamos la entalpía. Fíjense, mol se va con mol y Kelvin se va con Kelvin, ¿no? Aquí también. ¿Cuánto sale esto? Fíjense. 2 por 5 medios por 8.314 por 383 menos 473 menos 37,41,3, ¿no? La entalpía, a ver, anotemos primero, ¿no? Pero no estemos checando. Menos 37,41,3, ¿no? Fíjense. La entalpía sería dividido entre 5 por 7. Sería menos 52,37.82, ¿no? Me lo voy a poner. Ahora, nosotros sabemos que en un proceso isocórico, la variación de trabajo es cero, ¿no? Por lo tanto, le vamos a poner número 3, ¿no? Aquí le vamos a poner número 1, este número 2, y este le vamos a poner número 4. Por lo tanto, por la primera ley, decimos que la variación de calor más la variación de trabajo es igual a la variación de la energía interna. Y que cuando esto es un proceso, no existe trabajo, entonces el calor a volumen constante es igual a la energía interna. Menos 37,41,3 joules, ¿no? Entonces ponemos acá. ¿Ya? Ahora ya está todo, ¿no? Hagamos la prueba, a ver. La suma de esto me va a salir 0. La suma de esto también me va a salir 0. La suma de estos dos me tiene que salir lo mismo, pero con el signo cambiado. Entonces, fijémonos. El calor sería 4414.32 más 5237.82 menos 7109.65 menos 3741.3 menos 1198, ¿no? Punto 81. Ya, ahora el trabajo. Fíjense. Me sale lo mismo y fíjense ustedes que me sale exactamente redondeado, ¿no? Entonces, así tienen que hacerlo ustedes en el examen, ¿no? Le tiene que salir exactamente lo mismo. Ustedes saben que el INGE no les perdona ni un decimal siquiera, ¿ya? Entonces, con esto ya hemos terminado.